Ok, muy buenas noches a todos los que me están acompañando en esta velada para nuevamente hablar sobre filatelia mexicana. Eh, en esta ocasión vamos a escoger una serie de timbres muy particulares que deben ser familiares para la mayoría de nosotros, pero su historia no es muy conocida y quiero presentárselas esta noche. Eh, Por supuesto, no puedo iniciar nada sin reconocer nuevamente, y no me cansaré de hacerlo, a este conducto, a mi oficina, y a Henry y a Alfonso, por la oportunidad que nuevamente se me da para compartir algo de lo que sé de filatelia mexicana y dejarlo pues para beneficio de quien quiera eh, estudiar un poco más en el futuro a través de estos videos. Bien, entonces, ya entrando en tema, vamos a hablar de esta serie. Tal vez les sea ya más familiar ahora que estamos viendo los 4 valores que la componen: un real, 2 reales, 4 reales y el valor de un peso. Como en las ocasiones pasadas, siempre me gusta dar un antecedente histórico. Lo voy a hacer muy breve en esta ocasión porque ya no quiero aturdirlos tanto con hechos históricos, pero sí poner un espacio-tiempo en donde puedan ustedes colocar estos sellos y entender mejor su naturaleza. Para eso tenemos que remontarnos al año de 1856, cuando dentro de un movimiento de reforma liberal eh, jamás experimentado por México en toda su historia, fue adoptada una reforma postal similar a la que estaba teniendo no solamente éxito en el Reino Unido, sino ya siendo adoptada por muchos países en el mundo. México, como parte de esta oleada de ilustración, de avance, de ir a la vanguardia, ya no quiso quedarse atrás y decidió adoptar esa política para el manejo de correspondencia en el año de 1856. Pero debemos de acordarnos que la reforma postal fue acompañada de una reforma política profunda, muy profunda, que dividió al país al grado de que lo llevó a una guerra civil. Esa guerra civil está ya un año después de que se introducen los timbres en el año de 1856 y duraría 3 años. A final de esos 3 años, el bando liberal se alza con un triunfo, no total como se verá más adelante, pero con un triunfo en el cual la reforma se defiende y la nueva constitución de 1857 queda como ley de la nación. Sin embargo, estos 3 años, ¿qué causaron? Causaron que se perdiera control de lo que son los sellos postales. Los sellos postales, recordemos, son valores gubernamentales, son instrumentos que representan un pago de un servicio que el gobierno va a prestar. Esa guerra de 3 años representó que se perdiera el control de muchas oficinas en diversas partes del país y, por supuesto, el control administrativo de inventarios de esa serie. ¿Qué fue lo que se hizo inmediatamente? Fue instruir a todas las oficinas de los 47 distritos postales en que estaba dividido el país a que regresaran a Ciudad de México todos los remanentes, todos los sellos que no habían sido vendidos, para ser sustituidos por estos que fueron impresos a la carrera en el año de 1861 para sustituirlos. Como les dije, esa guerra de 3 años en la que los liberales pudieron eh, sostener su posición y la validez de las reformas, no fue total.
al grado de que como lo vamos a ver ahorita más adelante, con la excusa de una política en la cual se determinó, se decidió en algún momento suspender el pago de la deuda externa, involucró a 3 potencias extranjeras. Eso ya lo vimos en un video de Yamil, bastante completo y que se lo recomiendo, por cierto. Eso trajo de nueva cuenta una instabilidad en el país y una intervención europea, concretamente de los franceses. Y se repite la historia. Gradualmente se van perdiendo control de oficinas postales conforme van avanzando esas fuerzas europeas y sus aliados conservadores, y adelantándose a lo que ya se venía a venir, el gobierno de Juárez manda hacer una nueva serie, en esta ocasión a Estados Unidos, con una calidad mucho mejor, para reemplazar a esta serie de 1861 que se preparó, como les dije, a la carrera y que ya estaba siendo violentada en cuestión de su control. Sin embargo, en el momento que se ordena esta serie a Nueva York, no se imaginaban el grado de avance que iban a lograr las fuerzas francesas y el emperador Maximiliano, que fue a quien se trajo ¿cómo se llama? Disculpen, para válgame. Perdonen por el teléfono, siempre es un momento inoportuno. Bien. Aquí que nos topamos al Segundo Imperio. Este avance fue tan rápido que realmente no dio oportunidad a que esta serie entrara en circulación en todo el país. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Nos vamos a concentrar en esta serie. Sí llegó a circular y vamos a estudiar cuál fue la historia de esta serie. La conocemos como Los Hidalgos de Juárez. ¿Por qué? Porque es una serie en la que de nueva cuenta aparece Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, como motivo principal en la viñeta de la serie. Sin embargo, es el gobierno de Juárez el que los manda a fabricar y el que intentaba a ponerlos en uso. Por eso los filatelistas la hemos bautizado como Los Hidalgos de Juárez. Son los hidalgos que manejó Juárez. Y estos son los que vamos a estudiar esta noche. Entonces, rápidamente vamos a hacer otra vez un repaso rapidito. Después de esos 3 años de la guerra de reforma, de la guerra civil, se encuentra el gobierno enfrentando múltiples retos en todos los ámbitos, de abasto, fiscales, tesorería, de control territorial. Era una pesadilla. Sin embargo, se trató de empezar a poner un orden y el correo, haciendo su parte, agarra las placas que teníamos de los sellos de 1856 que fueron impresos en Ciudad de México, utiliza las placas y para darle una variedad y poder distinguirlos de la primera serie, se imprime una segunda serie utilizando esas mismas placas, pero utilizando tinta negra y donde la diferenciación de los valores la daba el color del papel. Estos son los papeles. Existen otras 2 variedades, pero no me quiero profundizar en eso. Entonces fue una serie. Aquí pueden ustedes ver lo pobre de la impresión. Se utilizaron placas viejas, muchas de ellas ya en algunas
en algunas posiciones la placa ya denotaba roturas, grietas que sí, que se fueron incrementando conforme se fueron imprimiendo más y más sellos de esta serie. Como les dije, se declara la moratoria de pago de la deuda externa. Entra, esto afectaba a España, Inglaterra y a Francia. Y como les dije en ese video que ya está en mi oficina y que explica ampliamente este punto que nos presentó Yamil, se explica de manera muy clara cómo España y el Reino Unido aceptan los términos de México, pero no así Francia, que en lugar de seguir buscando alguna negociación, decide salir de Veracruz y empezar a invadir nuestro territorio. Obviamente, los elementos conservadores y la iglesia, que habían sido derrotados en esa guerra de reforma, aprovechan esto para buscar un segundo round, una segunda opción, un rematch, y aprovechando esas ambiciones colonialistas de Napoleón III en Francia que tenía sobre México, buscan retomar la lucha y retomar el poder, como mediante una monarquía europizada, trayendo a un buen tipo, no deja uno de tener algo de simpatía por Maximiliano. Ese empuje de los franceses en México produjo que el gobierno de Juárez empezara a mover la capital, a mover su gobierno. Y este fue básicamente el recorrido que fue siguiendo el gobierno de Juárez conforme las fuerzas francesas y los grupos conservadores empezaban a ganar terreno. De Ciudad de México mueve el gobierno a la ciudad de San Luis Potosí, donde permanecería alrededor de 194 días, si no me falla la memoria. De ahí hacia Saltillo. En Saltillo sí permanece un par de meses, pero decidió moverse a Monterrey porque en Monterrey estaba el gobernador Santiago Vidaurri, que era básicamente un cacique del noreste del país, liberal, con el que había tenido algo de roces, principalmente por el manejo de los ingresos por aduana, y estar junto con él para poder tener algún tipo de contacto más cercano, y ese contacto lo que produjo fue todo lo contrario, fue un conflicto que organizó que finalmente inclusive Santiago Vidaurri se pasara del bando liberal al bando conservador y llegara inclusive a aceptar cargos públicos en el gobierno de Maximiliano. Se seguían avanzando las tropas francesas, se regresa brevemente el gobierno de Juárez a Saltillo y de ahí sigue hacia Chihuahua, donde iba a permanecer buen tiempo. Y finalmente, ya en 1865, cuando ya los franceses ya estaban llegándole los talones, puso más terreno de por medio y se fue literalmente a la frontera. Se puso contra la pared, si quisiéramos utilizar términos del presidente Trump, así de la pared que tanto le encarga, que tanto le encanta. Bueno, Juárez estaba a metros ya de cruzar a Estados Unidos, estuvo con su gobierno despachando desde plena frontera. Sabemos que fue hacia finales de 1863 cuando su gobierno estaba en San Luis Potosí y cuando no se veía tan tenebroso el panorama en los meses siguientes, que se manda la orden a Nueva York para la impresión de una nueva serie postal, de sellos postales. Se decidió imprimirlos a Nueva York, pues sí, por más calidad, pero también porque las imprentas que podían hacerse cargo de ese trabajo estaban en Ciudad de México, y Ciudad de México ya no era una opción para el gobierno de Juárez. Entonces decidieron mandarlas a hacer a Estados Unidos, a Nueva York.
Y las mandaron a hacer a la impresora más famosa y con más prestigio en la elaboración de elementos de seguridad, de papel de seguridad en el mundo, que fue la American Magnet Company en Nueva York. Y este trabajo debió haber estado encargado al doctor Juan N. Navarro, quien fue cónsul mexicano no solamente durante el periodo de la invasión francesa, sino fue cónsul mexicano en Nueva York por 25 años hasta el día que se murió. Entonces seguramente él estuvo involucrado en todo este proceso. En algún momento también debió de haber tomado parte el embajador el gobierno republicano de México en Estados Unidos. Recordemos que para el gobierno del presidente Lincoln, el gobierno legítimo siempre fue el de Benito Juárez. Entonces, en ese momento, el embajador de nosotros era una persona muy distinguida, muy preparada, el licenciado Matías Romero, y seguramente le tocó en algún punto tomar parte de la negociación para la elaboración de estos sellos. La producción. No había tiempo de monadas, se decidió utilizar virtualmente el mismo diseño que veníamos arrastrando de 1856, pero ya con la experta mano de la American Magnet Company. Y existe una primera fase, una prueba de avance de estos cartoncillos donde podemos ver dónde se preparó el grabado con el retrato de Miguel Hidalgo y el diseño que todos conocemos, todavía sin incluir la leyenda de Correos México en la parte superior o el valor en la parte inferior. Estos dos ejemplares, se conocen dos ejemplares de estos cartoncitos, de estas pruebas de avance en papel grueso. La primera, el récord que tenemos es en una subasta de H.R. Hammer en 1930 y una segunda prueba similar aparece, no es la misma, aparece en 1978 en una subasta de Richard Wolfers en San Francisco. Se conocen dos pruebas de avance como estas. Y a pesar de que todas estas pruebas son raras, el ramillete de pruebas que hizo la American Magnet Company es increíble, o sea, es muy variado. Los conocemos en todas sus formas. Todas estas piezas son relativamente raras. No las imprimieron ni en docenas ni en centenas, son contadas. Sin embargo, la variedad de estas pruebas sí es suficientemente amplia como para que exista, un sinfín de variedades, como lo vemos simplemente aquí con estas pruebas de color. Vean ustedes todas las pruebas que hizo la American Magnet Company, tanto con papeles de color como con tintas diferentes. Esta es otra prueba muy peculiar y disculpen que la imagen parezca que está manchada, pero está tomada de un catálogo de una subasta muy vieja en donde se trasluce la página posterior de esta imagen. Pero aquí podemos ver que este es un cartoncillo en donde por alguna razón no se incluyó el valor de 4 reales, tal vez no estaba el dado listo todavía al momento que se imprimió este cartoncito. Pero existen, como les digo, una infinidad de variedades de pruebas. Un estudioso del tema que tuvo acceso a información directa de la American Magnet Company, J.H. Barron o Barron, reporta en un artículo que escribió que fue en marzo de 1864 cuando la American Magnet Company finalmente pasa a la imprenta la orden para producir estos sellos. Estamos hablando de marzo de 1864. Aquí llaman la atención dos cosas. Llaman la atención de que en la serie no se incluye el valor de medio real.
Para estas fechas el valor de medio real era prácticamente de uso muy limitado. Solamente se usaba para impresos y para entregas locales dentro de Ciudad de México. Entonces, vamos a pensar que con ánimo de ahorro en los costos de impresión, se decidió no imprimir un valor de medio real. Pero llama la atención que también se utilice el nombre de un peso en lugar de 8 reales. Ahorita nos parece lógico decir, bueno, es que un real valía, digo, 8 reales valían un peso. Pues sí, pero en esa época predecimal no era tan obvio, era más común hablar de un 8 reales. De hecho, todavía las monedas mexicanas de esa época se les conoce como los 8 reales, no como pesos. ¿Por qué? Porque eran peras, naranjas y manzanas. Era una moneda distinta. Una era un real, la otra era un peso. Había escudos, así como en Inglaterra. Había peniques, había chelines, había libras, había guineas, habían coronas, en fin. Entonces, aquí podemos nosotros simplemente aventar una hipótesis en donde Estados Unidos en ese momento ya era un país decimalizado, en donde ya estaban en funcionamiento los centavos, y para ellos el dólar era la moneda y los centavos era la moneda fraccionaria. Entonces acá han de haber visto muy natural el haber puesto un peso en lugar de 8 reales, y dejar los valores menores como moneda fraccionaria. Hay quien argumenta que el problema era que el nombre 8 reales era demasiado largo como para que cupiera en la viñeta esa que estamos viendo, cosa que podemos ver que no es cierto, ya que al lado izquierdo vemos el valor de 4 reales, que es inclusive más largo que 8 reales, y lo imprimieron sin problema. Entonces esto yo creo que fue una decisión allá en Nueva York, simplemente de utilizar un nombre. Esto para fines prácticos no tenía la mayor importancia. El valor era el mismo, 8 reales y un peso era exactamente lo mismo, pero llama la atención que hayan utilizado el valor de un peso en la elaboración de esta serie. Y es el primer timbre de un peso en México que se describe como tal. También esta fue, pues, siendo la American Magnet Company, la primera serie perforada o dentada que se prepara para México. Se imprimieron en pliegos de 100, de 10 por 10. Ya llegaron a México engomados y perforados de origen, 12 por 12, y era un papel blanco marfil, imagínense un cremita muy tenue, y no llevaba ninguna filigrana. Las hojas llevaban el nombre de la casa impresora, American Magnet Company de Nueva York, en los bordes, excepción por alguna razón del valor de un peso. En las hojas de un peso no se le agregó el valor el nombre de la casa impresora. Ahora sí ya sabemos qué pasó en Nueva York. Ahora vamos a ver el año de 1864 y vamos a ver cómo llegaron esos sellos a manos del gobierno de Juárez. Juárez, entonces, otra vez volviendo al mapa, llega a Monterrey el 3 de abril de 1864 y aquí va a permanecer 110 días. Estamos hablando del 3 de abril. En ese momento, si le creemos a Mr. Barron, esos timbres estaban fresquecitos, ya estaban impresos en Nueva York, seguramente ya venían en camino, eventualmente llegaron a Monterrey. Es aquí donde llega el pedido de Nueva York. Llega el pedido, se recibe, ha de haber causado gusto, y lo primero que se hace es surtir a la oficina postal aquí del distrito de Monterrey de los nuevos timbres que acaban de llegar a Nueva York. Pero antes de eso, déjenme decirles cuántos llegaron. Llegaron 1,000 pliegos de un real. Estamos hablando de 100,000 piezas.
500 de 2 reales, 50,000, 250 de 4 reales, 25,000, y 250 hojas también, o 25,000 sellos de valores de $1. Esto también si le creemos a Mr. Barrón. Una cantidad bastante significativa. Entonces, como les decía inmediatamente, bueno, no, inmediatamente para lo que era algo inmediato en 1864, se mandaron a poner a circulación a la oficina postal en Monterrey. La fecha exacta no se conoce, pero una estimación razonada, dadas las condiciones de transporte de la época, tomando en cuenta todo el terreno, probablemente fue hasta Nueva Orleans, y de Nueva Orleans a Matamoros por mar y luego por tierra a Monterrey. Es probable que haya sido así. Debió de haber llegado a Monterrey a finales de mayo, a más tardar a principios de junio. Esto ¿por qué lo podemos definir contundentemente? Por piezas que tenemos que se encuentran fechadas. Y aquí es donde entran en circulación. Recordemos que en México, para que un sello cobrara valor, tenía que agregarse el sello validador de la oficina local de correos del distrito. La oficina de Monterrey lo recibe. ¿Qué es lo que hacen? Tan pronto lo recibe, los valida con el sello de distrito de Monterrey. En ese momento el sello ya tenía valor, ya podía ser usado para pagar porte. Unos días después, una semana después, se hizo otra remisión de sellos a Saltillo. No está muy lejos Saltillo, como ustedes pudieron ver en el mapa. Entonces, Saltillo recibe estos sellos también y hace lo mismo que en Monterrey, le agrega su sello validador con lo que quedan autorizados para ser usados en el distrito postal Saltillo. Haciendo una revisión de los usos, en donde podemos apreciar la fecha con el matasellos que se usó, podemos determinar que estos sellos estuvieron en uso en Monterrey alrededor de 1 mes y medio, y menos de 1 mes en Saltillo. Menos de 1 mes en Saltillo. ¿Por qué se dio esto? Porque fue cuando el imperio nos alcanza y, como podemos ver, llegan, toman control ya de las plazas, de las oficinas postales, y aquí tenemos ya Monterrey con un sello imperial, con el aguilita coronada utilizado en Monterrey y con la misma aguilita coronada utilizada en Saltillo. Se pierden las plazas, entonces esos sellos tienen que ser retirados. Seguramente se los llevó Juárez, los que quedaron, y su comitiva en su peregrinación hacia el norte, y estos fueron los sellos que llegaron. ¿Por qué se suspendió su uso? Y ya no vamos a hablar de Monterrey y Saltillo, ahí es obvio que fue por la llegada de las fuerzas de Maximiliano. En este mapa vemos la máxima extensión del Segundo Imperio Mexicano, en donde vemos en celeste donde había tropas francesas, los movimientos de las tropas francesas, donde lo tenían controlados directamente ellos, y con líneas en color anaranjado, podemos ver cómo fue expandiéndose el control de las fuerzas de Maximiliano. Eso nos lleva a entender por qué Juárez tuvo que refugiarse acá en el norte, en la frontera. Inclusive Chihuahua, a donde se mudó después de Monterrey y Saltillo, llegó en el año de 1865 a caer bajo el poder de las fuerzas imperiales. Entonces realmente, ¿por qué se suspendió uso? Porque ¿dónde se iban a usar? ¿A dónde se iban a mandar? Ok, Juárez y su gobierno tenían esos sellos,
¿A dónde los iban a mandar? Para 1865 no se controlaba, y controlar es puesto entre comillas, el sureste mexicano, la frontera con Guatemala, toda esta frontera sur de la costa oaxaqueña y de Guerrero. Acapulco, nunca pudieron salir los franceses de Acapulco. Toda la parte sur de México sí era liberal. Había, como dirían los americanos, pockets de resistencia liberal aquí en las montañas, en algunos lados, pero realmente era abrumadora ya el área que estaba bajo control del gobierno de Maximiliano. De Baja California, pues ya en mi conferencia de Baja California expliqué por qué de Baja California no le importaba a nadie, ¿no? Entonces, esta es principalmente la razón de que no se hayan usado más esos sellos, porque no había dónde mandarlos. No había oficinas que los recibieran. Entonces, pues guardaron ahí el sueño de los justos en el Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, esperando mejores tiempos. Regresando a Monterrey y ese 1864, vamos a estudiar qué usos se conocen de esos sellos. La mayoría de los timbres utilizados en esta ciudad, afortunadamente, provienen de un archivo que se encontró a principios de mediados del siglo XX, perdón, cuando este filatelista, el señor Eduardo Schmeckpepper, localizó lo que fue en algún momento la correspondencia de Tomás Farías. Era un comerciante avecindado en Saltillo, y dentro de todo su archivo venían 9 cartas franqueadas con 13 timbres de esta emisión. Ese es el hallazgo principal. También hay una carta de Jesús de la Garza que se envió a Santa Rosa, Coahuila, actualmente Musquis. Una carta de Luis Cuandro a Matamoros, 2 cartas de Agapito García Cadreita, Nuevo León, aquí muy cerca. Carta a este señor Franken Parras. Una carta a un negocio llamado Mendoza y Sobrino en Ciudad de México, que existe duda de que haya sido correspondencia entre líneas. Otra más también entre líneas a Fresnillo, a otra casa comercial, Bragg Schönfeld, a ver si no me sale mal la pronunciación. Y por supuesto hay muchos timbres sueltos que ha sido posible autentificar con un análisis muy profesional, incluido el valor de $1. Estamos hablando de sellos sueltos. Ahora vamos a ver esas cartas. Y vamos a ver cómo todas las cartas inclusive tienen un pero. Aquí estamos hablando, esta es una de las 9 cartas de esa correspondencia del señor Farías en Saltillo. Aquí tenemos el matasellos de caja de Monterrey. Ya se revisó, es genuino. Sin embargo, el comité de expertos de MEPSI determinó, y así lo dice el certificado de autenticidad, que este sello de un real se sobrepuso. No me cabe aquí en la mente alguien que haya usado un timbre suelto rarísimo y empalmarlo en otra carta mucho más rara. O sea, puso con esa manipulación, sí, creó una fabulosa cubierta, un fabuloso sobre, pero este es un sobre manipulado. Entonces, este sello es genuino, la cancelación es genuina, la cancelación del timbre suelto es genuina, pero alguien lo empalmó. Aquí también hay un punto de discusión en cuanto a que esta carta está fechada el 11 de agosto, pero está fechada el 24 de agosto. Juárez se retiró de Monterrey el 19 de agosto y el 29 de agosto llegaron los franceses a Monterrey.
Entonces este 24 de agosto está muy en la raya. Entonces también es un poco debatible. Yo sí soy partidario de que es buena, porque es un archivo bueno, eh, eh, con la salvedad de que está un sello ahí sobrepuesto. Y no me extraña que traiga el 24 porque ha de haber sido unos días de caos con el presidente Juárez abandonando a Monterrey. Supongo que se quedaron algunas tropas atrás, cuidando la retaguardia, en fin, no está fuera de lo posible el que haya sido utilizado el 24 de agosto. Eh, Sin embargo, ya estamos hablando de 5 días antes de que llegaran los franceses. Como quiera, otra vez, esta es una pieza genuina, aunque manipulada. Esta es otra más. Esta no tengo más que la imagen en blanco y negro. Es de la misma correspondencia de Farías. Aquí el sello no está amarrado con nada. Está suelto. Entonces siempre va a quedar la duda en esta pieza sobre si es otro caso de manipulación en donde el timbre fue agregado. Sin embargo, el timbre es genuino, la correspondencia es genuina, la negociación esta de la viuda de Tábara es conocida, la cancelación es genuina, todo hace suponer que es genuino, pero pues nunca vamos a estar seguros si este sello debió de haber sido, porque en la fecha no había por qué no agregarle un sello a esta carta. Entonces si a mí me lo ponen enfrente, yo sí le daría un visto bueno a pesar de que este sello de 2 reales no lo amarra nada. Tenemos un caso peculiar también. Esta cancelación muda es un 0. Curiosamente, nada más se conoce usada en Monterrey durante la presencia de Juárez en Monterrey. Seguramente gente del equipo de Juárez se la llevó junto con los sellos, la traían con ellos, supongo, eh, pero con otras piezas que vamos a ver posteriormente, el uso de esta marca queda plenamente justificado. Aquí lo que nos hace ruido un poco es que no trae fecha, por cierto. Esa es otra pieza donde cojea este sobre, no está fechado. Pero lo que nos hace un poco de ruido es que va dirigido a Santa Rosa, en Coahuila. Santa Rosa es ahora Musquis, Villa de Musquis en su momento. Musquis, ellos cambiaron el nombre de Santa Rosa a Musquis 12 años antes de esta fecha, 12 años antes de 1864. Entonces uno dice, bueno, está Santa Rosa, no va Musquis. Y ahí tenía 12 años la Villa de Musquis, llamándose Villa de Musquis y no Santa Rosa. Esto también pudiera ser excusable por lo que es la costumbre de mucha gente, sobre todo pues ya de entrados en años, de seguir utilizando los nombres viejos para las poblaciones. Entonces aquí un análisis cuidadoso de la cancelación del sello validador nos dan que la balanza se cantee al lado de que se trate de una pieza genuina. A esta pieza yo le tengo un afecto muy especial. Esta pieza en su momento fue propiedad mía. Por razones de un apuro económico tuve que venderla en el año 2004. Y todo da vueltas. Antes de empezar la pandemia, la pude recomprar en una subasta en Europa. Y pues si me queda algo de satisfacción es que la compré, ya incluyendo la comisión de la casa subastadora, al final del día en $50 más barato de lo que la vendí.
Entonces esa satisfacción me queda. Esta pieza sí está en mi colección. Y esta pieza es una pieza clave porque aquí no le duele nada. Viene de una casa comercial conocida de Luis Cuandró, aquí en Monterrey. El matasellos con cuerda, trae las medidas correctas, es genuino. Aquí el sello amarra, el mudo, y nos comprueba que se usaban en tándem, se usaban en pareja generalmente, y va a Matamoros, que es un lugar que todavía estaba bajo control federal, republicano. Entonces esta es una carta clave porque básicamente es uno de los elementos que nos da herramientas para poder decir que esta es una cancelación que genuinamente fue utilizada. Aquí tenemos otra que también tiene sus asegúnes. Es Agapito García. Esta lleva un matasellos con la palabra Franco. Yo colecciono Distrito Monterrey y son raros, pero no es algo que no se vea el que se cancele un timbre postal simplemente con el sello de Franco. Si yo tuviera que aventar una hipótesis, yo diría que este Franco era una extensión de la oficina postal en el Palacio de Gobierno de aquí de Nuevo León, porque generalmente el uso de sellos de Franco viene asociado con correspondencia oficial. Aquí habría que hacer un poquito de investigación quién era este señor Agapito García, pero pudo haber sido una correspondencia que se generó en el Palacio de Gobierno y ahí mismo se le añadió el sello y fue franqueada con el sello que ellos tenían a la mano, que era el de Franco. Esta sí se le otorgó un certificado de que es genuina, la fecha le ayuda, en fin. Entonces este es un uso distinto con este matasellos de Franco. Aquí vemos otro donde volvemos a ver el uso de esta cancelación en par. Este es extraordinario. Aquí volvemos otra vez a ver el cancelador de caja. Fue muy obvio que buena parte del mes no se le puso el número al día. El porte de 4 reales, pues era un porte para una carta pesada de 1 onza. Pero aquí lo interesante es que va dirigida a México. Y aquí la lástima es que no tenemos alguna marca de recepción. Pero todo parece indicar que cruzó líneas. No se puede asegurar 100% que esto ocurrió. Pero por cosas que me ha tocado ver en el pasado, creo que el gobierno de Maximiliano tenía una política menos estricta en cuanto a aceptar correspondencia que venía del lado republicano. Pero en fin, nos va a quedar duda de si esta carta llegó. Todo lo demás es genuino, o sea, sello es genuino, sello validador es genuino, todo es genuino. Aquí lo que está en duda es si llegó a su destino. Queremos creer que sí. Y este es otro más. Aquí es extraordinaria y esta es una de las piezas más codiciadas en la filatelia mexicana. Es el único sello de $1 que se encuentra en carta que se conoce. Este es el único. Todo está verificado. Esta es una casa comercial que existió. Julio 21 es válido. Acá está el par. Es extraño el porte tan alto porque debió de haber sido una carta muy pesada, no era una carta certificada.
El sello de $1 era generalmente para pagar la certificación, esta no es certificada. Pero sí era una carta pesada, y lo que nos hace creer que era una carta pesada son todos estos dobleces en los márgenes. Nos hace creer que esta carta iba repleta de papeles, ya sea otras cartas o algún expediente más de varios pliegos, porque sí se nota algún maltrato en el contorno, en la periferia del sobre. Este es otro caso muy especial porque va dirigida a Fresnillo en el estado de Zacatecas. Y Fresnillo, desde el mes de febrero, ya había caído en manos del gobierno de Maximiliano. Entonces, para estas fechas, para julio, ya tenía 4 meses en las manos del imperio. Y otro caso donde no sabemos si se entregó o no se entregó, vamos a suponer que sí. Otro caso que hubiera sido súper fabuloso el que le hubieran puesto una marca de recepción. En Saltillo nos encontramos con un caso más rudo. No existen sobres genuinos conocidos originados en Saltillo. Ni uno. Existen sobres, pero todos han sido declarados que son sobres falsos. Genuinos no se conoce ninguno. Así que solamente podemos hablar de algunas piezas sueltas importantes, como puede ser un par horizontal de un real que fue parte de la colección Caspari, un timbre de 2 reales que trae muy clara la fecha de cancelación del 30 de julio, otro con fecha de 2 de agosto, un 4 reales en fecha utilizado en 8 de agosto, y del valor de $1 no se conoce ningún timbre usado, todos los sobrevivientes son timbres sin usar de $1 y son contaditos. Para poder definir si son genuinos, forzosamente esos sellos tienen que mostrar alguno de estos 2 matasellos, que son los que se usaron en Saltillo en ese momento. Y estos son ejemplos de lo que estábamos hablando ahorita. Aquí tenemos 2 con el sello ovalado, este con el sello redondo y el timbre de $1 sin usar. Esto es lo que sobrevive de Saltillo. Entonces, a la hora de toparnos con esta serie, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que acordarnos que solo fueron utilizados en Monterrey y Saltillo y solo durante julio y agosto de 1864. Sabemos que se recibieron 200,000 sellos, pero solamente una ínfima cantidad de ellos fueron entregadas a las oficinas de correos de Saltillo y Monterrey. La gran mayoría siguieron el camino del gobierno itinerante del presidente Juárez, donde pues aguardarían, como les dije, el sueño de los justos y mejores tiempos. Entonces, otra cosa, es vital obtener un certificado de autenticidad. En este caso, se recomienda por mucho que el certificado sea de MEPSI, de la México Elburz y la Telic Society International. MEPSI.org para los que lo busquen en línea. Entonces, entre el año de 1864 y 1867, ¿qué pasó con todos esos miles de sellos? Pues mira, aquí podemos ver un poquito alguna pista en el sentido de que no tuvieron mucho cuidado en cuestión de el almacenaje de ese inventario de sellos por marcas de humedad. Recordemos que estos eran timbres engomados. Tal vez muchos de esos pliegos se pegaron uno con otro. En fin, realmente no sabemos qué pasó con todo eso que se fue hasta Ciudad Juárez.
Ese sueño de los justos, esos mejores días llegaron en 1867, cuando se restaura la República. Aquí vemos la escena del fusilamiento del emperador Maximiliano, tristemente, pasado por las armas. Y aquí es en donde podemos seguir analizando qué pasó con esa serie, por qué ya no circuló más. Juárez tan pronto sintió que su gobierno estaba recobrando vigor, empezó su camino de regreso hacia el sur. De Chihuahua se mudó a San Luis Potosí, y fue en San Luis Potosí donde esperó el desenlace final de la aventura francesa en México. Y este es el actual billete que tenemos nosotros en circulación de 500 pesos. Y aquí en el centro tiene una viñeta, tiene una alegoría que nos presenta una visión idealizada, por supuesto, del presidente Juárez entrando en una carroza portando una bandera en son de victoria regresando a la Ciudad de México. La fecha en que regresa es el 15 de julio de 1867. Pero el manejo de correo no podía esperarse a ese 15 de julio. Conforme se iban recuperando gradualmente los distritos postales, las oficinas, mientras ese imperio se hacía pedazos, se hacía añicos, empezamos a ver, y por supuesto, un gobierno republicano restaurado jamás utilizaría un sello de una águila coronada o de una efigie de Maximiliano con la leyenda Imperio de Maximiliano. Es en donde en México entramos a la época de los sellos negros. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a ver. Es correspondencia que no lleva ningún sello de ningún tipo, simplemente era el lugar de origen, su fecha y el porte con un sello. Aquí también es la época en donde algunas oficinas que les sobró ingenio utilizaron este periodo para crear sus timbres provisionales. Entonces este periodo, estos meses en donde se estaba restaurando el control republicano, es lo que nosotros conocemos como una de las épocas de sellos negros. Es la más copiosa, es de donde se encuentra más correspondencia. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Juárez no les mandó a todas esas oficinas los sellos que él llevaba? Tenía 200,000. No era así como que no tuviera suficiente provisión de sellos. Algo debió de haber pasado ahí en Ciudad Juárez, en Paso del Norte, con esos sellos que les impidió hacer uso de ellos. De hecho, se ordenó a la American Banknote Company una nueva emisión de 1,5 millones de sellos adicionales a esos 200,000 que llegaron. Desgraciadamente llegaron a México muy tarde, llegaron hasta octubre de 1868, que fue cuando los entrega la American Banknote Company, y nunca se usaron. Vamos a ver por qué. Obviamente para cubrir las necesidades de esos sellos, en todo el país se tuvo que recurrir al uso de la política de sellos negros. En la Ciudad de México, que tenían acceso a la casa impresora y a las placas viejas, se mandaron a imprimir más timbres, luego que agotaron todo el inventario de las emisiones viejas que pudieron encontrar. Y son los famosos góticos de México. Y se le conocen góticos porque el sello de validación de la Oficina Postal del Distrito México lleva una tipografía de México con caracteres góticos. Por eso se le conoce como México gótico. Pero ustedes vean, si realmente hubieran estado esos sellos que traía Juárez disponibles para ser usados, ¿ustedes creen que iban a utilizar estas placas tan viejas, tan maltratadas, para elaborar unos timbres de tan mala calidad como fueron los Méxicos góticos? Claro que no. O sea, eso significa una pérdida de control
de ese inventario, ya sea por condiciones físicas o realmente por temor a que no estaban en un solo lugar, en varios lugares, y algún temor a que fueran mal usados en algún momento. ¿Quién ordenó esa nueva impresión de sellos a la American Magnet Company, ese 1,5 millones de sellos adicionales? No sabemos, pero alguien en su momento mandó ordenar 1,5 millones de sellos más. Aquí en México ya no pudimos esperar a que la American Banknote Company surtiera y se prepara una nueva serie de sellos para ser usados en todo el país, que es esta, la emisión de 1868, la conocemos como Hidalgo de frente, porque aquí tenemos la imagen de Hidalgo viéndose al frente. Esta entra en circulación en septiembre de 1868, lo que nos da un lapso de año y medio en la cual el uso de sellos negros fue la norma. Por eso les digo que existe gran cantidad de correspondencia dentro del periodo de sellos negros. Entonces, sin embargo, creo que para cuando llegó en octubre la remesa del 1,5 millones de timbres de Nueva York, hubo un elemento que a alguien se le olvidó, y era que venían impresos en reales. Y ya México ya se estaba por obligación forzando al uso del peso decimalizado, ya no en reales, sino en centavos. Eso que trajo como consecuencia que estos nuevos sellos que llegaron de Nueva York se desecharan y nunca fueran utilizados en ninguna oficina. Una inmensa cantidad de estos sellos remanentes llegan al mercado filatélico. Hay algunos de la primera, la mayoría son de la segunda impresión, por lo que se consiguen con mucha facilidad, mucha facilidad. Y la segunda serie se distingue porque llegaron en un papel más blanco. El otro era un color más marfil, un blanco más quemadito. Entonces, si nos topamos con papel blanco, ya inmediatamente sabemos de que se trata del segundo contingente de sellos que llegaron de la American Banknote Company. Estudiando el catálogo Scott, vemos la consecuencia de esto. Vemos que un timbre nuevo sin usar, ojo, Saltillo y Monterrey, con sello de validación de Saltillo Monterrey, se cotiza en $750, cosa que para mí esto debe ser mucho más caro, estos valores nuevos. Sin embargo, es el temor que existe de estar comprando un timbre falsificado el que castiga mucho el valor de los timbres nuevos. Pero si ese temor no existiera, esto estaría a la par, si no superior. Son mucho más raros los timbres nuevos que los usados, genuinos. Vemos entonces que los usados se cotizan muy bien. Scott no marca el precio de un peso usado. Son contadas las piezas que se conocen. La última se vendió en $40,000 hace algunos años. Y los remanentes, que son los sellos sin valor, vienen catalogados en Scott en 75 centavos, que nosotros sabemos que 75 centavos es el precio mínimo que Scott le pone a un timbre en sus catálogos. Entonces estamos hablando básicamente de basura. Esos remanentes. Scott hace la aclaración de que esta serie tiene que tener el distrito Saltillo o Monterrey en un papel con algo de tono del color
colorcito marfil ese que les digo, y que todos los que se encuentren con papel blanco, con papel blanco son fraudulentos. Advierte que existe una alta cantidad de falsificaciones y también advierte que existe un timbre de un real con una sobrecarga de un medio que ya se determinó que es una fantasía, fue una fabricación de un comerciante filatélico a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué produce esto? Produce que en todas las colecciones con que nos topemos, generalmente estamos hablando de cualquier parte del mundo, cuando lleguemos en estas colecciones mundiales a hablar de México, pues nos los vamos a topar. Inclusive el filatelista que fue dueño en alguna ocasión de este álbum, pues no lo entendió muy bien la historia, inclusive lo protegió con un protector, pensando que se había sacado la lotería y que había encontrado un timbre valioso. Pero no, este es un remanente y hasta blanco se ve comparado con el color del papel del álbum. Y este otro coleccionista, obviamente, juntó la serie completa hasta el valor de $1 y hasta consiguió esta fantasía del medio real sobreimpreso. Entonces, ¿qué trae como consecuencia lo que le puse en un principio a esto? Que en este caso estamos hablando de la serie más fácil y a la vez la más difícil de la filatelia mexicana, me atrevería yo a decir, y la más dura de la filatelia clásica de México. Y con todo esto espero no haberlos aburrido y pues me abro a sus preguntas. Gracias, Jaime. Muy bien, Jaime. Como ven, nada fácil la filatelia clásica mexicana. Felicidades, don Jaime. Gracias, Gilberto. Muy bonita exposición, Jaime. Gracias, Marco. Jorge, ¿qué te puedo responder? El mute. Estás en mute. Jorge, estás en mute. Repito, me encantó la charla, fue muy ilustrativa. Solamente me perdí en un momento cuando dijiste que una de las series se distinguía por el color de la base. Sí. Y era todo impreso en negro. Y ahí me perdí. Los 200,000 timbres que recibió Juárez en Monterrey en su momento venían en un papel cremita. Venían en un papel no blanco. Era un color hueso, color marfil. No llega al color marfil de un piano, pero si lo pones al lado de un papel blanco ves la diferencia claramente. La segunda impresión que llegó a Ciudad de México, el 1,5 millones que se ordenó después, ese viene en un papel blanco. Entonces lo pones uno al lado del otro y uno es blanco y salta inmediatamente. Entonces eso ya no te preocupes por medir sellos de validación, por medir el matasello, no, eso ya de entrada sabes que si trae algún sello de distrito es falso, es remanente, simplemente remanente. Y son tantos los que llegaron al mercado filatélico que como lo marca el catálogo, pues son pal kilo. De cuántos quieren, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Muy interesante. David. Sí. Muy bien, Jaime. No sé dónde sacas tanta información. Del libro de Eladio. Bueno, no lo digas. Oye, no sé si lo dijiste o no lo escuché. La sobrecarga de medio, ¿qué significa? ¿O de quién la puso? Era para cubrir el valor de medio real. Ya ves que no se imprimió. Pero esa era pirata, no la usaron, no sé si se usó. Mira, todos son rumores, pero parece ser que fue creada a principios del siglo pasado allá cuando hubo mucha creatividad filatélica en época de Cosme Hinojosa, y se conocen inclusive usados en Colima.
pero ya se determinó que fue una creación filatélica, ¿no? Pero No mi hay- pregunta es, en esta serie son fantasía, pero si son en algún otro lado correctamente, no, pura porque fantasía. sí, pues, o sea, aparecieron 50 años después. No, pero en alguna serie 50 años después se usó esa sobrecarga en algún lado. La de un medio, no. Sí. No, usaron esos remanentes que están circulando por todos lados No, y de hecho estuvo catalogado mucho tiempo en Scott estuvo catalogado hasta los años 40. gracias, muy bien. Mauricio, Gracias, Jaime. Bonita charla. Tengo que ver el principio, llegué un poco tarde, pero de lo poco que escuché, fabuloso, me gustó mucho. Bueno, dos consultas. La primera, en esta época, tal vez lo dijiste y está en la parte que me perdí. En esta época que se estaba utilizando esta estampilla y que a su vez estaban también el Segundo Imperio. Si alguien quería mandar una carta al exterior, digamos, del gobierno de los republicanos, o sea, ¿era posible o exteriormente qué gobierno de México era el que aceptaban de correspondencia? Esa es una. Y la otra, me parece interesante eso, que cuando ustedes cambiaron de real al sistema decimal, descartaran los sellos, teniendo en cuenta que se había invertido dinero en ellos. Aquí lo que se hizo fue que simplemente se vendía al equivalente en centavos, o sea, era real, pero si te tocaba pagar 10 centavos, ponías una estampilla de un real, aunque un real no eran 10 centavos, pero se vendía como 10 para no tirar las estampillas a la basura. Me mira, pareció interesante que ustedes sí dijeran no se usan. no, pero no nos des tanto crédito. Déjame contestarte en dos partes esas dos preguntas que hiciste. La primera parte, el gobierno de Juárez básicamente era muy poco el terreno que controlaba, casi todo era rural. Entonces la necesidad de correspondencia en el extranjero pues prácticamente era nula. Era correspondencia comercial y correspondencia de soldados. Sí. Entonces todo eso de alguna manera u otra tenía que ver con las fuerzas imperiales y las rutas comerciales, que fue lo último que se dieron el gobierno de Maximiliano, que es el corredor a Veracruz. Fue lo último que se dio. Inclusive Maximiliano no dejará de ser un buen tipo. Pudiendo haber escapado hacia Veracruz, prefirió ir a enfrentar su final a Querétaro para salvar a la Ciudad de México de un sitio seguro y de la angustia y de pues todo lo que un sitio representa para la población. Prefirió concentrarse en Querétaro y evitar que la Ciudad de México sufriera eso. Y el corredor a Veracruz estuvo abierto, casi te digo que hasta la aprehensión de Maximiliano, cuando ya vieron que era inevitable. Entonces era muy poca la correspondencia foránea que debió de haber sido requerida. Y acuérdate que en esa época el problema era pagar solamente el porte al puerto. Sí. Entonces conforme Monterrey o Chihuahua o Durango, Zacatecas, empezaban a volver a caer en manos ya republicanas, a restablecerse la república, era la época de sellos negros. Entonces utilizabas el sello negro para mandarlo a Veracruz y en Veracruz ya agarraba el buque que fuera necesario, ¿no? Entonces ibas a encontrar sellos negros con cartas dirigidas a Cuba, no sé, a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, Francia, a los lugares de costumbre. Eso contestando la primera parte de tu pregunta. Sí. La segunda, quisiera darles más crédito en cuanto al no ser mezquinos y haber hecho lo que ustedes de sobrecargarlos
No, no se sobrecarga, se vendieron por acuerdo. O sea, Bueno, mira, acá lo que pasó fue que para cuando llegaron los timbres de Nueva York, ujú. ya se habían impreso los timbres en México que los iban a sustituir. Ah, O sea, ya. ya estaba en circulación. Un mes y medio antes entraron en circulación la serie del 68. Sí. Entonces ya no hubo necesidad de usarlos, ya teníamos ellos en centavos. Ujú. Sí se pudo haber utilizado, sí se pudo haber utilizado eh, eh, el sobremarcar, lo que llegó de Nueva York con centavos y usar series paralelas, pero eso hubiera creado confusión en las oficinas sobre cuál sello utilizar o problemas administrativos que no quieres. Sí. Entonces simplemente pues se desechó en perspectiva de presupuesto de correos, la impresión de esos sellos no te creas que es la gran cantidad. Ujú. Ah, ya. O sea, no representa un desembolso así de que fue un descalabro mayúsculo, ¿no? Simplemente fue un descuido de alguien. Ah, ok. Muchas gracias, Jaime. Walter, Muy, muy linda, como siempre, tu charla, muy didáctica. Y me perdí un poquito en una parte, me quedé pensando en un sobre. ¿Te acordás el primer sobre que mostraste que tenían los dos sellos, el de 2 real y 1 real? Creo que eran 3 reales. ¿Lo sí, podés poner de vuelta? Que ahí nos estuviste explicando muy bien que era que habían dudas sobre esa carta. a ver, déjame compartir, espérame un segundito. A ver si no tengo. A ver, va de nuez. Ustedes me dicen cuando aparezca. Ese, Sí, 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 ese. sí, este es una gran lástima. este mismo. Este es una gran lástima. Todo es genuino, pero fue manipulado. Ahí está, o sea que no tiene el certificado de MEPSI, No, no. sí, sí tiene certificado de MEPSI, pero en el certificado se aclara que este timbre de un real fue sobrepuesto, pero es un timbre de un real genuino. Pero la pregunta, o sea, lo que quiere decir es que levantaron ese sello y vieron que el matasello rectangular está abajo también del sello. Probablemente no sé qué procedimiento se siguió para analizar esta pieza en particular, pero sí se aclara que este es un sello sobrepuesto. Agregado. Aquí es una lástima porque este seguramente fue un sello que se desprendió de su carta original, habiendo sido genuino. Yo tengo sellos de un real sueltos. El de Saltillo y el de Monterrey yo los tengo sueltos, existen. Entonces, aquí a alguien le pareció buena idea haber conseguido este sobre de 2 reales perfectamente genuino y haberle montado un timbre genuino a una cubierta genuina. Todo es genuino. Aquí nada más se manipuló para crear una carta de 3 reales que no. ¿Y la tarifa de 3 reales a qué correspondía? No, 2 reales. Con un real pagabas 3/4 de onza. ¿Y con 3? Con 3 pagabas 3/4 de onza. 3, 4. Con 2 reales era hasta media onza. ¿Y el 4, ese que está ahí a la izquierda arriba, se puso después o tiene algo que ver con la carta original? Ese 4? No, eso sí no te puedo decir. Eso no te puedo decir. Aquí otra cosa que hay mucha gente que le pone peros es lo raspado que está la fecha para el uso de estos sellos. Porque
intriga que la carta, el docketing de la carta es de agosto 11. Sin embargo, aquí se lee agosto 24. Está invertido, no puedo leerlo bien, pero vamos a creerle esta anotación que viene aquí. Y eso estamos hablando de 5 días después de que se fue el presidente Juárez de Monterrey y 5 días antes de que llegaran los franceses. Entonces está muy, muy en la línea y se preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó si esta carta se escribió el 11 de agosto? ¿Por qué se vino llevando el correo hasta agosto 24? Yo quiero imaginarme que Monterrey era un caos en ese momento. Imagínate lo que representó que el gobierno federal evacuara la ciudad, ¿no? Jaime, Sí. ¿y la costumbre cuál era? ¿Era poner el matasello ese rectangular afuera del sello? Porque vi que después las cartas siguientes las tenían separados. ¿O era indistinto? A veces se ponía arriba, a veces se... O sea, la pregunta es, ¿se encuentran varios sellos sueltos con esa marca rectangular? ¿Es común verlo? Es indistinto. Es indistinto, pero aquí afortunadamente los falsificadores que hemos tenido que se han abocado a falsificar la cancelación esta de Monterrey, tuvieron la precaución de hacerlo con medidas diferentes. Entonces es muy fácil para un comité de expertizaciones el verificar si esta cancelación de caja, si este cuño cancelador de caja es genuino o no, por el tamaño. Okay. Entonces, por eso se le tiene confianza a esta pieza. Hay gente que no está convencida y hay gente que la ve con malos ojos porque al final de cuentas pues no deja de ser una pieza manipulada, ¿no? Obvio. Otra pregunta. Después más adelante mostraste uno con el matasello franco y se me pasó, no le vi la sobrecarga de validación. ¿Cuál es la sobrecarga? ¿Qué dice? Mira, debe estar horizontal en esta parte de aquí. Debe coincidir justo con la... Es que tampoco había un patrón. Lo ponían al lado izquierdo, al lado derecho, diagonal, lo ponían, o sea, era como le caía la mano al funcionario. Sí, eso es lo que yo no sabía. Yo pensé que siempre lo ponían en los costados, pero no. También podía aparecer abajo, arriba, en cualquier otro lado. Así que ahí debe estar justo abajo, quedó del matasello. Esta se le dio el beneficio de la duda, supongo. Esta yo también lo hubiera pasado como buena. Digo, estoy analizando aquí una reproducción en blanco y negro. Habría que ver la pieza en físico. Sí. Pero sí hay correspondencia donde el franco va solo, sin el cancelador de caja. ¿A dónde va dirigida esa carta? A Cadereyta Jiménez. Ok. Está aquí a 40 kilómetros de Monterrey. Sí. Okay. Gracias, Jaime. Muy buena la charla. Gracias. Esta es la que, híjole, si tuviera un sello de recepción, o esta otra, sería extraordinario. En la anterior, en la que quise, a ver, ¿le puedes poner otra vez? A ver. Es que no veo si la cancelación liga el timbre con la carta o no. Aquí está. No, esa no, la otra que pusiste. La anterior, creo. La anterior. ¿La de Franco? No, una después que pusiste. A ver, ¿cuál? Hay esta, la de entre líneas, la que dice entre líneas. No, la de entre líneas es esta. Abajo. Sí. Ahí no se ve que alguna cancelación ligue el timbre con la carta casi. Sí. Pero la fecha es buena.
Digo, yo no le examiné físicamente, Sí. pero todo es bueno. Entonces sí, no amarra desgraciadamente, pero aquí habría que echarle su microscopio en este punto. Sí, a ver si llegó algo. ¿Tiene certificado esa? Todas las que están aquí llevan certificados, sí. Gracias. Juan Pablo. Gracias, Jaime. Linda exposición. Entendí por fin completamente estas estampillas. Y eso aumenta una inquietud que yo tengo, y no quiero hacerte una pregunta, sino transmitirte la inquietud. ¿Cómo estas estampillas llegaron a Quito 2 años después para que copiemos el diseño en una estampilla ecuatoriana? Vamos a investigarlo, Juan Pablo. Vamos a investigarlo. No me explico. Vamos a investigarlo. No sé, a lo mejor, mira, yo no sé si en los medios consulares de Nueva York el cónsul de Ecuador tuvo alguna relación con el cónsul mexicano y ahí en plática de café le enseñó lo que estaban haciendo y no sé, no tengo la menor idea. Pero tampoco sabemos qué pasó con todos esos 200,000 sellos en Paso del Norte. Algunos pudieron haber cruzado la frontera, llegado a Estados Unidos, venderse entre filatelistas de la época, aunque no eran muchos en esos años, y que alguno de ellos fuera a dar hasta Ecuador, no sé, no tengo idea. Pero de que es bastante similar. Es la copia. Es la copia. No hay duda. Gracias, Jaime. Chévere. Jaime, una curiosidad referente al sello negro. Sí. En ese periodo de transición, ¿es el único que existe el uso de sello negro en México o hay otros periodos? No, hay varios. El primero es en la Guerra de Reforma. Hubo oficinas del lado conservador que no recibieron sellos. Se les agotó el inventario y tuvieron que requerir el uso de sellos negros en su momento. Entonces estamos hablando de unos meses en finales de 1860 y 61. Luego sucedió algo similar conforme iban avanzando las fuerzas imperiales con lugares que estaban todavía controlados por los republicanos, en donde se agotan los timbres y empiezan a usar sellos negros. Pero el avance imperial, sumado con los franceses, fue muy rápido. Entonces los sellos negros del principio del imperio son muchísimo más raros que al final. La gran mayoría de sellos negros que existen son de ese periodo de transición de la restauración de la República. Okay. No, y le sumas el problema de que muchas de esas oficinas porque no le ponían el valor a la carta. Entonces te crea todo un problema de que no sabes cuál fue el porte. Entonces imagínate el problema contable que eso generaba, ¿no? Me imagino. Y el uso del sello negro implicaba también prepago, ¿no es cierto? No era que era todo prepago. Bueno, el primer sello negro no. Cuando es bien complicada la filatelia mexicana. En la Guerra de Reforma, cuando hubo necesidad de recurrir al sello negro, se autorizó el cobro en destino. Por eso existen muchas cartas, estamos hablando de 59 al 60, en donde tienes timbres usados fuera del distrito,
porque se cancelaba al llegar, porque se Claro, pagaba sí. al llegar. Entonces tienes una carta de Monterrey con un 2 reales de México. Entonces, pues eso se pagaba al llegar, ¿no? Pero en fin, Complicado. son las minucias, hay que dedicarle mucho tiempo para entenderlas. Sí, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Antes que nada, felicitarte por tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Y les quería comentar esto de la adopción del sistema monetario decimal. Adjunté una liga a un documento que habla al respecto. Brevemente lo que dice que es que el decreto del 15 de marzo del 57, dictado por el presidente Montfort y que entraría en vigor en enero del 62, pretendía hacer obligatorio el sistema del uso métrico decimal francés. Ya no le tocó a Juárez porque, bueno, pues, por lo que has estado comentando, pero sí le tocó a Maximiliano. Maximiliano fue el que lo implantó en México finalmente, y por eso tenemos las monedas cambiamos al sistema métrico. Y Maximiliano era una persona ilustrada, él. No, y era tan liberal como Juárez, dices Claro, que te cae bien. Bueno, los dos eran ambos liberales y se caían muy mal, porque uno era el suplantador del otro, ¿no? Pero hubieran peleado en el mismo bando si hubiera sido Maximiliano sí, por supuesto. No así Miramón ni Mejía, pero Maximiliano me queda claro que sí. No, es que la reforma esa sí fue una transformación. Sí. Esa sí fue una transformación, probablemente la transformación más grande que ha tenido nuestro país. Había unos programas de historia de México con Patricia Galeana, que en un comentario que hizo me gustó mucho porque mencionaba que había Juárez sacado a México de la Edad Media. Creo que es muy razonable su exposición. Y Juárez hay que darle crédito, pero hay que darle crédito al equipo de Juárez. Porque no fue una persona, fue su gabinete, fue su equipo de... Mira, lástima que ¿cómo se llama Miguel de Veracruz, hombre? ¿Martínez de la Torre? No. Vaya, se me escapa ahorita el nombre. Pero fue un político brillante que muchas de las reformas adoptadas son obra de él. Miguel Lerdo de Tejada. Muchas él era liberal francés a morir. Muchas de las reformas adoptadas fueron promovidas por él y realmente si no hubiera muerto, porque le tocó morir durante el conflicto de una enfermedad, no recuerdo si fue tuberculosis o qué fue, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Pero realmente Juárez, la mayor virtud que tuvo Juárez es saberse morir a tiempo. Esa fue la mayor virtud que tuvo. Que nada tuvo que ver, por cierto, en eso. O sea, se murió en 1872 después de haber sido nuevamente reelecto. Así es. Y ya con Porfirio Díaz en contra de él y con los malestares de siempre. Sin embargo, se murió y ya quedó bien con todos. De hecho, para allá iba mi segundo comentario. Estas cartas, que estaba viajando Juárez de la Ciudad de México hacia el norte, hacia Monterrey, Saltillo, Monterrey, Chihuahua. En ese trayecto llevaba toda su comitiva, la comitiva que mencionas 200,000 estampillas. Imagínate llevar cargando todas las estampillas, su equipo, a sus familias, los recursos, porque pues, estaban llevando también varios cofres con recursos. Hasta ¿verdad? El archivo de la nación. Entonces, todo eso, la cantidad de carretas, bueno, no digo de diligencias, ¿no? Es la palabra correcta. La cantidad de diligencias que iba viajando, pues ellos iban huyendo. Entonces, por más rápido que fueran, tenían que pernoctar, tendrían que pasar algunas semanas
y se llevaban una distancia de al menos un mes entre las primeras diligencias y las últimas. Por eso no es tan... gracias a eso, más bien, tenemos cartas que en una ventana muy pequeña de tiempo pudieron haber sido enviadas con los timbres que iba guardando Juárez durante su trayecto, ¿no? Claro. Yo creo que se echaron a perder, así. Si a mí me preguntas, yo creo que se echaron a perder. En algún momento la humedad del confinamiento en algún baúl debió de haber hecho que la goma reaccionara y que haya adherido todos los... O si cayeron en manos de los franceses en la toma de Saltillo o algo así, pues seguramente fueron destruidas. No, se las llevaron. O sea, llegaron a nuestros días. O sea, hay remanentes. Si las hubieran destruido los franceses, no existirían hoy. Pero sí hay remanentes de ambas emisiones. ¿Y hay pliegos enteros, Jaime? De la segunda, sí. No de todos los valores. No de todos los valores. De $2 y de $1 me ha tocado ver de la segunda impresión. De la primera, no. Ese bloque que mostré creo que es de 5x5, una onda así. Son 12 estampillas. Realmente, si tomas en cuenta que estábamos hablando de vamos a ver, 4x3, 12. No sé si ya se ve. Sí. Esto es lo más que he visto yo. Ok. Jaime, ¿la puedes colocar de nuevo? Asumo que los pliegos no eran muy grandes, ¿o sí? 10x10. Ah, ya, sí, porque miraba que el pie de imprenta estaba Sí, ahí. eran de 10x10. Ah, ya, sí. Imagínate un poquito más del doble de eso que se veía. O sea, era no muy grande. ¿Alguna otra pregunta? Jaime, perdón, llegué ya muy tarde, pero saludarte aquí para la conferencia. Gracias. Luego la veo por YouTube. Ándale, gracias. Fantástico. No hay ninguna otra mano en alto, Jaime. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por educarnos en esta parte de la filatelia mexicana. Interesante. Muy interesante. Fantástico. Y el día de mañana...